Agustín, por favor, anda a sentarte. Tengan ustedes, hermanos, muy buenos días. Vamos a continuar con la serie de predicaciones a la epístola a los Filipenses. Es una bendición realmente poder tener la posibilidad de seguir estudiando la palabra del Señor, que esta pueda seguir siendo predicada, explicada y con la ayuda del Espíritu Santo aplicada a nuestras vidas. Le voy a pedir que tengan su Biblia en Filipenses capítulo 3. Hoy el sermón se va a basar en los versículos 12 al 16 y en la pantalla le va a aparecer el título del sermón, Tomados por Cristo para seguir avanzando. Y lo vamos a dividir en 3 puntos, hermano. Del versículo 12, reconozca que todavía no ha llegado. Reconozca que todavía no ha llegado. Versículo 13 y 14, persevere con la mirada puesta en la meta. Persevere con la mirada puesta en la meta. Y el punto 3, versículo 15 y 16, camine conforme a la verdad que ha recibido. Camine conforme a la verdad que ha recibido. Vamos a orar antes de entrar a la predicación. Padre, en esta mañana nos acercamos nuevamente a ti, rogando por favor tu asistencia, rogando, Señor, que por favor estés en medio de nosotros, ayudándonos, que tu Espíritu Santo ilumine nuestros ojos espirituales y que nos dé esa convicción, Señor, de perseverar, de andar, de avanzar, porque tú nos has tomado para ser parte de tu pueblo, Señor. Reconocer, Señor, que debemos seguir avanzando hacia la meta que es Cristo, viendo, Señor, que aún tú no has terminado la obra en nosotros, sino que la vas perfeccionando. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. ¿Existe, hermano, alguna diferencia entre la paz espiritual y la flojera espiritual? Ahí hay un pequeño o un peligro sutil, ¿no? Casi invisible, que acecha a todo cristiano, hermano, que ya viene un tiempo asistiendo a una iglesia. El peligro de poder asumir que ya llegamos. Y eso es realmente peligroso, hermano. Llegar a un punto de la comodidad que nos haga pensar de que como mi teología es correcta, como mi familia ya está ordenada y como ya no cometo pecados escandalosos o nunca he cometido pecados escandalosos, entonces mi tarea ya ha terminado. Y podemos convertirnos en esos creyentes instalados, ¿no? Ya puestos, ¿no? Como una estaca ahí. Y venimos a los servicios por costumbre, leemos la Biblia por rutina, oramos ya como si fuera un piloto automático y sin darnos cuenta, hermano, hemos cambiado ese fuego del primer amor por la comodidad, como se podría decir, de una jubilación espiritual anticipada, ¿no? Y ya nos hemos jubilado en esto. Y ese fuego, como Pablo le dice a Timoteo, que debe ser avivado y que debemos de avivarlo nosotros, se va menguando, ¿no? No en el punto de que quizás usted pierda la salvación, porque aquellos que han sido salvados por el Señor es una salvación eterna, ¿no? No creemos en eso. Pero llega a considerarse o verse como aquel ciego que recobra la vista y el Señor le dice, ¿qué ves? Y él le dice, veo como árboles, ¿no? Que se mueven a ver las personas, ¿no? Y quedarnos así, ¿no? Como aquellos árboles que se mueven de aquí para allá solo por el viento estático. Estamos plantados, sí, pero no hay un crecimiento realmente en la vida, ¿no? El problema, hermano, con este estancamiento en la vida es que la vida cristiana o este caminar cristiano no admite puntos muertos. En la carrera de la fe, o avanzás, hermano, o terminás retrocediendo. Nadie queda estáticamente. Hay algunos que sí van a ir caminando, otros van a ir corriendo, pero otros que no hacen eso van a retroceder. Y precisamente para poder sacudirnos y quitarnos esta indiferencia, hermano, o esta falta de motivación,
el Espíritu Santo nos confronta a través de esta carta a los filipenses. La semana pasada, recuerdan, escuchamos que el apóstol nos invita a mirar, ¿no? Que miremos nuestros logros, nuestros apellidos, nuestra religión, lo que hemos hecho, etcétera, etcétera, y a considerar todas esas cosas como basura con tal de poder ganar a Cristo, ¿no? Aprendimos que solamente Cristo es suficiente y que la justificación que en la justificación podemos descansar de manera absoluta, o sea, descansar porque Él nos ha justificado delante del Padre. Y que nuestra posición delante de Dios está segura porque estamos cubiertos por la justicia del Hijo. En eso podemos estar seguros, hermano. Pero hoy, al entrar en este versículo 12, el ritmo de esta carta ya va a cambiar porque Pablo no quiere que confundamos ese descanso que podemos tener, esa seguridad, esa confianza en nuestra justificación con la pasividad en nuestra santificación. Una cosa es la justificación, ¿no? Otra cosa es la santificación, el avance que usted tiene que hacer. Y hemos escuchado anteriores sermones donde hablábamos en esta misma carta que si Él ha comenzado la buena obra en usted, la va a ir perfeccionando, tiene que ir habiendo un avance en su vida. Por eso aquí Pablo va a pasar de este lenguaje teológico del tribunal y nos va a hacer una escena ahí, nos va a llevar a un estadio griego y él quiere recordarnos que nuestro deber debe de seguir siendo ir hacia Cristo. Él es nuestra meta. ¿Por qué? Porque la obra de Dios aún no ha terminado en nosotros. No ha terminado la obra en nosotros. Y como le decía, vamos a tener nuestra Biblia abierta en Filipenses 3, versículos 12 al 16. Y veamos en primer lugar cómo el apóstol nos llama a reconocer que todavía no hemos llegado. A quitar de nosotros ese letargo espiritual en nuestra vida, creyendo que porque ya tengo ciertas cosas que yo he tiqueado en una lista, pues ya no tengo más que hacer. Sin embargo, como les decía en esta introducción, la vida cristiana avanza, porque hemos sido tomados por Cristo para seguir avanzando. Así que, hermano, este primer punto de versículo 12, reconozca que todavía no ha llegado. La semana pasada escuchábamos, ¿no?, en las palabras de Pablo, en la primera mitad de este capítulo, que él nos invitaba a mirar nuestros logros, nuestro apellido, etcétera, como les mencionaba, y a considerarlo todo esto como basura con tal de poder ganar a Cristo. Y aprendimos que solamente Cristo es suficiente y que en la justificación podemos descansar de manera absoluta. Nadie nos va a separar o quitar de la mano en la cual estamos agarrados o que nos agarra, que es el Señor Jesucristo. Tenemos una posición ya que Él ha logrado en la cruz del Calvario, consumó todo. Y nuestra salvación está segura en Él, hermano. Pero nuevamente, al entrar en esta carta, no debemos de confundir eso con la pasividad. Leamos el versículo 12. Dice el verso 12 de Filipenses 3. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Antes de describirnos el sudor, la fatiga o la técnica de la carrera, porque va a entrar Pablo más un momento a hablar sobre esto, él se detiene para mostrarnos algo que es importante también, la mentalidad o la actitud mental de este atleta. Porque en el atletismo antiguo, que es lo que Pablo va a mencionar acá, como en el moderno, el éxito en la carrera o en la pista de carrera depende también de la mentalidad de la persona, depende de la manera como te planteas en la línea de la salida. Un corredor, por ejemplo, que asume que la medalla ya es suya, que ya ganó, antes de que suene el disparo, un corredor que empezó a perder. ¿Y cuántas veces hemos visto algunas carreras de corredores que antes de llegar a la meta ya empiezan a celebrar, ¿no?, y terminan perdiendo la carrera? Y entonces Pablo utiliza aquí dos verbos que son contundentes, que son alcanzar o recibir o ser perfeccionado. Y con una honestidad, hermano, que nos obliga a ver quién es Pablo y todo lo que él había hecho y había sido usado por el Señor. Él termina diciendo, no es que ya yo lo haya alcanzado, ni que yo ya haya logrado la perfección. Pablo sabía, hermano, que en esta iglesia de Filipos merodeaban falsos maestros, como escuchamos la semana pasada, estos perros, estos mutiladores del cuerpo, estos malos obreros.
Aquellos legalistas que se mencionaba al principio de este capítulo, que no solamente pretendían alcanzar la salvación por sus ritos, sino que querían propagar su supuesto perfeccionismo espiritual prematuro, como la iglesia se enfrentó desde el primer siglo. Aquellos que consideraban que llegando a una iluminación, llegando a un conocimiento, podían ellos alcanzar la perfección. Gente que decía, yo ya guardo la ley, yo ya tengo esos ritos externos, yo ya alcancé ese nivel supremo, entonces yo ya llegué a esa perfección. Yo no soy como aquel publicano, como decía el fariseo. Y el apóstol Pablo quiere destruir esa herejía con su propio ejemplo. Porque quien cree que ya llegó a la cumbre de la santidad, se estanca, hermano, y retrocede en vez de avanzar. La realidad, hermano, del evangelio es que la lucha contra el pecado remanente, el temor, la duda, no termina de este lado de la tumba. Somos seres humanos que hemos sido creados con emociones. Nos afecta ciertas cosas que pasan en nuestra vida. Podemos llegar a tener temor, dudas. Por eso es que la carrera no termina en el momento que Cristo te ha justificado. Debemos de seguir avanzando. Como bien escribe el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, hermano, si aquí Pablo está hablando de que la perfección es inalcanzable en esta vida terrenal, entonces ¿por qué Pablo sigue corriendo con tanto ardor? ¿No es acaso una necedad desgastarse por una meta que no vas a completar hoy? Como aquellos dicen, nunca vamos a llegar a la estatura de Cristo, entonces ¿por qué vale la pena intentarlo, no? Pero estamos llamados nosotros a proseguir, a avanzar. La respuesta de Pablo está en la segunda parte de este mismo versículo diciendo, sino que prosigo por ver si logro asir tomado aquello para lo cual yo también fui asido por Cristo Jesús. La palabra clave que utiliza Pablo aquí es asido, que significa ser agarrado con fuerza, hermano. Ser capturado, ser tomado por completo. Por eso es el título del sermón de esta mañana. Pablo está mirando hacia atrás a ese día glorioso en aquel camino hacia Damasco, donde él no estaba buscando a Jesús. En aquel día él iba a perseguir a la iglesia. Pero este Cristo soberano lo alcanzó, lo tumba de ese caballo, ilumina su vista que lo deja ciego, y en su medio de su rebelión Cristo lo frena en seco, lo derriba y se posesiona y lo toma a él por pura gracia. Él es tomado por Cristo. Y Cristo, que lo atrapó a él en ese camino hacia Damasco, también nos toma a nosotros. No solo para salvarte de la condenación eterna, porque no es una buena respuesta decir yo sigo a Cristo porque no quiero irme al infierno. Es parte de lo que Cristo hace por nosotros, salvarnos de la condenación. Pero al ser tomado por completo, hermano, es para que seamos perfeccionados, para que nos parezcamos cada día más a Él. Pablo después va a decir, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. El propósito de que Cristo te haya tomado, hermano, que te haya capturado, que en tu camino que ibas hacia la condenación haya dicho, vos sos mío, tú eres mío, y te haya sacado de ese camino a la condenación, es para que puedas ser santificado, para ser aquella iglesia que el mismo apóstol Pablo dice en Efesios 5, que está preparando aquella iglesia sin mancha, sin arruga, para presentársela a Él. No termina tu vida cristiana en el momento que has sido justificado, que has nacido de nuevo, más bien comienza tu vida cristiana. Los estadios griegos, en el extremo de la pista del atletismo, los arqueólogos han hallado hileras de pequeños bloques de piedra, que en esos pequeños bloques de piedra tenían una ranura o unas estrías, los cuales los corredores al estar descalzos ponían sus pies y se agarraban con sus dedos para tener impulso y correr. Ahora utilizan otro tipo de instrumento, ¿no?, al momento de correr. Y estas personas encajaban bien sus pies en la ranura. ¿Y para qué servían? Estas cosas no servían para descansar, hermano. Era el apoyo firme que ellos tenían para poder inclinarse y salir hacia adelante con todo el impulso que ellos tenían posible para llegar a la meta lo más rápido posible, ¿no? Y en esta, hermano, teología de la santificación,
El momento de nuestra justificación es como eso, es el principio de nuestra carrera, para que nosotros podamos impulsarnos y correr hacia la meta que es Cristo. Nuestra salvación segura y la elección soberana de Cristo no son una cama, hermanos, para poder tirarnos a dormir. Nuevamente es como ese bloque de piedra estirado que nos impulsa a correr, que nos debe de impulsar a seguir andando. No corremos, hermano, para que Cristo nos salve. Corremos porque Cristo ya nos salvó y nos ha tomado. Nos ha llamado a ser parte de su pueblo. La gracia del Señor nos va a librar de esa autosuficiencia y nos va a impulsar a que vayamos hacia Cristo, corramos hacia Cristo. Él nos ha liberado del pecado, de la esclavitud del pecado. Así que, hermanos, si usted es un creyente y usted lleva años en la banca de la iglesia, le exhorto realmente en el amor del Señor y en el nombre del Señor a poder cultivar una actitud de profunda humildad espiritual. El apóstol Pablo, al final de su ministerio, escribía esto bajo la inspiración del Espíritu Santo, diciendo que todavía no había alcanzado a la perfección, que él no había llegado a esa perfección. Entonces, ¿cómo es posible, hermano, que a veces nosotros caminamos o caminemos con un aire de suficiencia espiritual, creyendo que ya estamos completos en todo? En Cristo obviamente estamos completos, no me malinterpreten, pero debemos de seguir avanzando y creciendo. La madurez cristiana, entonces, hermano, nunca se va a medir por cuánto te sientes superior a los demás, por cuánto miras por encima de los hombros a los demás. No se trata, como yo le explicaba algunos ejemplos, que a veces en el colegio algunos se sienten bien porque se sacaron 42, pero su compañero se sacó 36 y yo me siento mejor porque no soy el peor de todos. No se trata de eso, hermano, la vida cristiana. La madurez cristiana no se mide por eso, ni por la cantidad de medallas de piedad que creas que tienes colgada en el pecho, ni por presumir cuántos años llevas en la sana doctrina. La verdadera madurez se nota, hermano, que cuando miras a Cristo, reconoces con dolor y honestidad cuánto te falta parecerte a Él. Mientras más conozco a mi Señor, hermano, mientras más estudio las Escrituras, me doy cuenta que cuánto más me falta saber. Por eso el cristiano siempre, hasta que muera, va a ser un discípulo de Cristo. Va a ser un discípulo, siempre. Se nota, hermano, también tu madurez cuando admites que aún necesitas crecer en santidad. Cuando aún reconoces que necesitas controlar tu temperamento. Cuando aún necesitas o reconoces que te falta dominio propio en ciertas situaciones de la vida. Cuando ves que hay una obediencia a su palabra, una dependencia absoluta de su espíritu. Y no te echas a dormir ahí en la comodidad de lo que ya has hecho. Te levantas, te limpias y emprendes nuevamente esa carrera. Porque has sido tomado por Cristo. Y aquellos hermanos o aquellos que están sin Cristo deben de mirar con seriedad, hermanos, este texto. Porque a veces piensan que la vida cristiana simplemente consiste en ser buena persona. Y hay miles y millones de personas andando por ahí diciendo que creen en Cristo porque son buenas personas. Y merecen el cielo por ser buenas personas. Pero cuando sacamos las cuentas, hermano, en el Evangelio, vemos que eso nunca va a llegar a poder cubrir lo que se exige. El mismo apóstol Pablo confesaba que su propia moralidad legalista en los versículos anteriores era basura. Fariseo de fariseo en cuanto a la ley irreprensible, de la tribu de Benjamín. O sea, yo soy el top. El mismo tipo Nicodemo en Juan capítulo 3, que su mismo nombre significa vencedor entre el pueblo. Aquel que era reconocido cuando caminaba por la calle, que los niños lo miraban y decían: yo quisiera ser como aquel hombre. Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Entiende la seriedad de este texto, amigo, que estás sin Cristo. Tu moralidad no te va a salvar de la condenación, solo la sangre de Cristo que limpia tu pecado. ¿Cómo pretende presentarte ante un Dios 3 veces santo basándote en tus propias fuerzas o en tu propia bondad? Es absurdo.
Nadie, hermano, en este lugar puede alcanzar por sí mismo la perfección que la ley de Dios exige. Por eso, la invitación de las Escrituras, la invitación de esta predicación es que dejes tu autoconfianza, dejes de engañarte a ti mismo en tu propia moralidad, deja de intentar calificar con tus propios méritos para alcanzar la eternidad, y es acudir a Jesús exclusivamente, que es el único que puede salvarnos, hermano, el único que puede vestirte con su justicia perfecta y es el único que puede tomar tu vida desde la raíz, quitarla y poder transformar y sacar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne que pueda sentir. Es el único. Y la invitación está ahí, hermano. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y una vez que el creyente, hermano, se para en ese bloque de salida, en esa piedra, reconoce su imperfección y entiende, hermano, que ha sido tomado por la gracia de Dios. Y cuando entiende que ha sido tomado por la gracia de Dios, su estado de ánimo cambia, porque ya no hay un espacio para la pasividad, para el desánimo. El corredor humilde sabe que todavía no ha llegado, que hay una carrera que está emprendiendo. No cruza sus brazos para llorar sobre sus limitaciones que tiene. Al contrario, más bien, pone al servicio todo lo que tiene el Señor dentro de las limitaciones y dones que el Señor le ha dado. Y saber, hermano, que no somos perfectos, porque no lo somos. En este lado de la eternidad no vamos a lograr llegar a esa perfección como Pablo lo dice, pero no es una excusa para estancarnos, porque Cristo nos sostiene y Él sigue encendiendo ese fuego en nuestro corazón que nos impulsa. Por eso Pablo no se va a quedar en esa línea de salida confesando su debilidad, porque en el momento que reconoce que no ha llegado, levanta la mirada y pone sus ojos fijos en la meta y se empeña y se esfuerza en la gracia de Dios que lo sostiene. Y con esto en mente él puede pasar a estos siguientes versículos 13 y 14 diciendo: persevere con la mirada puesta en la meta. Que debes de perseverar con la mirada puesta en la meta. ¿Qué dice el verso 13 y 14, hermano? Dice así, vayamos al texto. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Presten atención nuevamente al tono, ¿no?, que Pablo pone, a ese cariño que Pablo habla a esta iglesia. Le dice hermanos. Y Pablo añade este término porque obviamente él ama a los de Filipo. Y le habla a una iglesia que él aprecia mucho, pero sabe que está en un peligro de poder estancarse. Y para poder sacudirlo de esa comodidad, le revela los secretos de su propio empeño que él pone en la carrera. En primer lugar, si vemos el texto de este esfuerzo que él hace, dice, pero una cosa hago. Y en el texto original, hermano, esta expresión es corta y tajante, ¿no? El corredor en el estadio, cuando se preparaba para esta carrera, tiene un único objetivo, ¿no? Un exclusivo objetivo. Él no puede ir corriendo mirando hacia las gradas, saludando a las personas que están en la grada. Él no puede detenerse en la carrera a tomar flores de la orilla de la pista, porque si un corredor, más aún estos 192 metros que era la distancia que corría, se distraía un segundo, perdía la carrera, ¿no? Perdía la carrera. Entonces en la vida espiritual, hermano, las distracciones en esta carrera de la fe son mortales para nuestra vida. El Señor Jesucristo ya lo había advertido en la parábola del sembrador, en Marcos 4:19, cuando dice: los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y los deseos de otras cosas entran y ahogan la palabra. Aquellos hermanos que dicen tener fe, pero que su fe no está puesta en Jesucristo, corren de lunes a viernes o lunes a sábado sin una verdadera meta. Y al mirarse con honestidad pueden observar que pasan sus días gastando sus mejores años, sus noches de sueño y su salud corriendo tras el éxito que se va a perder en este lado de la eternidad, que no va a trascender la eternidad. Lo laboral, el dinero, el estatus, una profesión, logros materiales, que en sí mismos no son malos, pero no tienen que ser nuestra meta, nuestro objetivo.
No es malo trabajar y progresar y tener y comprarse cosas. Obviamente eso no está mal. Pero no son nuestra meta. Nuestra meta es alcanzar a Cristo, seguir el camino que Él ha trazado, correr hacia Él. Y en medio de todo eso, Él va a ir dando lo que nosotros necesitamos. Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe lo que requerimos. Él sabe que necesitamos vestimenta, necesitamos un techo, necesitamos comida. Y nos dice inclusive, teniendo eso, estén contentos, estén tranquilos, porque lo demás es lo que busca el mundo incrédulo. Esas metas no son malas en sí mismas, hermano, pero sufren de un grave defecto. Se desgastan, caducan y nunca, jamás podrán darle a tu alma la paz y la esperanza que solamente Cristo ofrece. Cuando la muerte toca tu puerta, esos trofeos de plástico, ese estatus, quedarán, hermano, en la tierra juntando polvo. Quizá tus nietos ni siquiera sepan tu nombre de aquí a unos cuantos años. Y si estás corriendo por eso, estás corriendo de manera equivocada. Solo Jesús, hermano, puede darle a nuestra existencia un propósito eterno. Y poder tener esa confianza y esperanza de que no acaba acá. No acaba acá. El día que cerremos nuestros ojos, lo abriremos viendo a nuestro Señor cara a cara. Cara a cara. Y todo lo que haya sufrido en este lugar, hermano, por causa de Cristo, ¿te imaginas su mano marcada por nuestro pecado, limpiando nuestras lágrimas? Solo Jesús, hermano, puede darle a nuestra existencia un propósito eterno. Y es algo que el mundo no nos puede quitar. El mundo puede destruir nuestro cuerpo, pero no nuestra alma, nuestra esperanza. Como le decía un padre de la iglesia a sus verdugos, yo me quemaré por unos minutos, pero ustedes arderán por la eternidad si no se arrepienten. Y observemos algo, hermano, aquí. Lo que Pablo está diciendo en estos pasajes. Él va a implementar también dos cosas o dos disciplinas que los de Filipos, cuando escuchaban esto, obviamente tenían que llevarlo y entenderlo dentro de su contexto cultural. Dos disciplinas atléticas. La primera es el olvido activo que Pablo les dice, ¿no? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Porque como le decía hace un momento, si un corredor en el estadio gira la cabeza para mirar cuando está corriendo, obviamente va a terminar perdiendo, ¿no? Si él mira a sus rivales para saber dónde están, va a perder milisegundos que son valiosos para llegar a la meta, o va a perder el equilibrio. Jesús mismo lo dice también en Lucas 9:62, que ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás, y que mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este olvido, hermano, no es una amnesia psicológica que ya no recuerdo las cosas que habían pasado atrás, sino más bien es un rechazo voluntario y deliberado a dejar que el pasado, hermano, no controle tu presente. Cuando el enemigo traiga a tu mente tus antiguos méritos para que tú puedas inflar el pecho ahí de orgullo, o que traiga el enemigo tus antiguas caídas para hundirte en la culpa, debes de borrarlo de manera inmediata con la verdad del Evangelio, mirando la cruz. ¿Por qué, hermano, castigarnos y llevar un yugo de nuestro pecado que ha sido cargado en la cruz? Eso es no tener la suficiente confianza en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Es cierto que pueden venir a nuestra mente, ¿no?, aquellos pensamientos de las cosas que hemos cometido. Y está bien para poder recordar de dónde Dios nos ha sacado. Pero a la vez que llegue eso a nuestra mente, poder decir, pero yo he sido salvado por la cruz de Cristo. Y yo sigo corriendo hacia la meta que es Cristo. Sigo siendo santificado por Él, no por lo que yo pueda hacer, por mis obras, mis méritos, sino por Él. Y después Pablo va a decir en esta parte, llevando esta disciplina en la atención máxima y extendiéndome a lo que está delante, dice. Y Pablo aquí nuevamente vuelve a utilizar una palabra que es muy gráfica para aquellos que escuchaban por primera vez esta carta, porque está describiendo nuevamente a este atleta
que está poniendo todos sus músculos, su fuerza para poder llegar a la meta. Si vos has visto una carrera de 100 metros plano, ¿cómo llegan estas personas a la meta? Yo he visto algunos videos cuando estaba pensando en esto, algunos hasta tirándose, ¿no? Volando, tirándose, otros metiendo la cabeza, la mano, el cuerpo, como sea para llegar. Y Pablo le está diciendo esto a los de Filipenses. Yo estoy extendiéndome, haciendo ese esfuerzo para llegar hasta allá. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que te esforzaste en tu vida espiritual hasta que te dolieron los músculos? ¿Cuándo fue la última vez que realmente trabajaste por la expansión del reino de los cielos o en tu propia vida espiritual hasta que te dolieron los músculos? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste y pusiste en reserva de reservarte alimentos con tal de buscar al Señor en oración, en lectura de la palabra? Hermano, nosotros no tenemos que convocar como iglesia a un ayuno para que usted recién ayune. Usted tiene que hacerlo de manera individual en su casa, en su privacidad. Pero tampoco haga de este día voy a ayunar y se va a trabajar, a hacer otros quehaceres, va al mercado, etcétera, etcétera. No es así, ¿no? Pero ¿cuándo fue la última vez, hermano, que te costó algo seguir a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que renunciar al orgullo? Tuviste que renunciar inclusive a un mejor trabajo, porque en aquel lugar no ibas a tener una iglesia donde congregarte. ¿Cuándo fue la última vez que renunciaste a satisfacer tus propios deseos de entretenimiento por con tal de poder atender a un hermano? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste todo para correr esta carrera? ¿O estás corriendo esta carrera, hermano, sin sudar? Caminando solo los días domingos. No te paralices, hermano, por los pecados o por la culpa del pasado. No sigas viviendo bajo una condenación que Cristo ya clavó y canceló en la cruz del Calvario. Otros viven paralizados por el éxito que tuvieron ayer y viven estancados cómodamente ahí, satisfechos con las cosas que ellos hicieron, con su ministerio, con el trabajo. Otros viven estancados por la experiencia espiritual que tuvieron hace 10 años atrás, porque hablaron en lenguas, etcétera, etcétera. O porque fueron usados para traer gente a la iglesia y el Señor me usó. Y aquí hay 1, 2, 3, 5 hermanos que llegaron por causa de que yo les prediqué el evangelio y ahí se quedaron estancados, colgándose esas medallas de mérito y sin seguir avanzando, hermano. Hermano, el Señor no vive de tus glorias pasadas, ni tampoco se impresiona por tus viejos trofeos que puedas exhibir, ¿no? La vida cristiana exige perseverancia constante, perseverancia diaria. Hay que dejar de conformarnos por el nivel espiritual que teníamos el año pasado o hace unos meses atrás. Quitar nuestra mirada del pasado, hermano, de lo que hacías y volver nuevamente a mirar a Cristo, avanzar hacia Él. Correr con la esperanza puesta en la gloria futura. Seguir avanzando hacia Cristo porque Dios aún no ha terminado su obra en nosotros. Él la sigue perfeccionando a través de diferentes maneras, de diferentes circunstancias con cada uno de nosotros. Porque yo entiendo que al conversar con cada uno de ustedes, todos tenemos ciertas luchas, ciertos pecados que estamos batallando, inseguridades, ansiedad, hay problemas económicos, etcétera, enfermedades, etcétera. Pero son cosas que el Señor lo está usando para moldearnos, para que sigamos avanzando, no para mandarnos para atrás. Y aquí Pablo en este versículo 14 nos va a mostrar hacia dónde se dirige todo este glorioso esfuerzo. Y el verso 14, Filipenses, vayamos ahí, dice: prosigo a la meta, dice, al premio del llamamiento de lo alto de Dios en Cristo Jesús. Nuevamente volviendo a las pistas griegas, las carreras cortas que ellos tenían no son como las conocemos el día de hoy, las pistas, ¿no? Que son ovaladas.
eran pistas rectas y si tenía que hacer una pista larga, ellos tenían un poste de cemento ahí que la persona llegaba y daba la vuelta al poste y volvía nuevamente para atrás, ¿no? Pero aquellos que tenían esa carrera corta, que era 192 metros, este atleta se paraba en estos bloques que yo le decía y miraba exclusivamente al frente. Miraba solamente al frente y ahí ellos tenían otro bloque de piedra que era el señal de su meta. No había curva, no había pérdidas en el rumbo, ellos tenían que correr rectamente y con su mirada puesta solamente a ese lugar y lograr y llegar a ese lugar. Y al mirar este texto, hermano, descubrimos una intención hermosa que tiene el apóstol Pablo que aclara nuestro panorama, porque la meta que él nos muestra y el premio que él nos muestra acá son dos caras de la misma moneda, pero representan aspectos diferentes, porque la meta es el objetivo de nuestro esfuerzo humano en el presente. Hay una responsabilidad en nosotros. Dios es soberano sobre todo, obviamente, y creemos que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, como lo hemos visto. Pero hay una responsabilidad en nosotros. Corremos para conocerle más. Corremos para obedecerle más. Corremos para ser transformados por Él día a día. ¿Estás corriendo de esa manera, hermano? Y el premio que Pablo habla acá es el don de la gracia soberana de Dios en el futuro, hermano. La consumación de nuestra salvación. La entrada al cielo nuevo y la tierra nueva y la perfecta comunión eterna que vamos a tener con nuestro Salvador. Prosigo a la meta, al premio supremo, a ese premio supremo. Y Pablo ya lo había dicho anteriormente, ¿no? Para mí mejor sería partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. En el mundo antiguo, cuando estas personas terminaban la carrera, los jueces ceñían una cinta de lana alrededor de su cabeza del atleta y le tiraban flores y hojas de olivo, ¿no? Y hacían una ceremonia donde le colocaban una corona hecha de olivo, pero un olivo corruptible y perecedero, ¿no? Y recibían un aplauso de la gente que también era un aplauso perecedero que duraba unos segundos. Pero hermano, nuestro premio al correr esta carrera es eterno, es eterno. Dios nos ha hecho un supremo llamamiento, una vocación soberana desde los cielos y nos llama constantemente a mirar hacia arriba, poner nuestros ojos en las cosas del cielo. Y este avance, nuevamente, no lo buscamos solo hacer en nuestra propia fuerza, andar esta carrera. Hay responsabilidad, pero responsablemente corremos confiando en la obra soberana del Señor. Vamos a Él todos los días. Clamamos por misericordia, que su gracia nos siga impulsando para continuar avanzando, hermano. Este caminar cristiano hasta que Él venga o nosotros vayamos a Él. La carrera de la fe, hermano, tiene una particularidad que la diferencia de cualquier competencia olímpica de este mundo. Porque en este estadio terrenal que tenían estas personas, lo corrían de una manera individualista para ellos poder ganar el premio, ¿no? Para que el que está a mi lado tenga que perder, porque el premio era solo para uno. Pero después Pablo en estos siguientes pasajes va a hablar que en la carrera que nosotros corremos, en la carrera de la gracia, no lo corremos solos, lo corremos todos juntos, hombro a hombro, como un solo cuerpo. Nuevamente no existen los llaneros solitarios que andan por ahí diciendo soy cristiano y sigo a Cristo y no pertenecen a ninguna iglesia local. El avance, hermano, no es que nosotros hacemos, no es una competencia para decir yo voy a volverme más santo que este, porque nunca nos tenemos que comparar con nuestro hermano, tenemos que compararnos con Cristo, porque ahí siempre vamos a seguir avanzando y avanzando y avanzando. Por eso Pablo, después de abrirnos su corazón y mostrarnos cómo él corre de manera personal en estos versículos 12 al 14, inmediatamente él va a ampliar nuestro lente en el versículo 15 y nos va a decir, ahora sigamos esta misma regla todos juntos. Y vamos a pasar a este último punto, hermano, que es camine conforme a la verdad que ha recibido. Camine conforme a la verdad que ha recibido. Versículos 15 y 16. Pablo ya nos va a trasladar del terreno personal que él nos ha venido mostrando y ahora nos va a llevar a el terreno donde estamos nosotros el día de hoy como iglesia. El versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos
esto mismo sintamos, y si otra cosa sintís, esto también os revelará Dios. Y presten mucha atención, hermanos, a esta sutil ironía y a la ternura pastoral con la que Pablo está expresando estos versos, porque él usa la palabra maduro o perfecto. Y es muy probable que estuviera usando el mismo vocabulario que estaban utilizando estos falsos maestros aquí en esta iglesia para poder jactarse que ellos eran perfectos, que ellos eran maduros. Pero Pablo le está dando un giro al concepto que ellos tenían, diciendo que en el reino de Dios, ¿quiénes son los maduros? En el reino de Dios, ¿quiénes son aquellos que son maduros? Los maduros no son aquellos que ya llegaron a la cima y que ya no pecan, que son perfectos, etcétera, sino aquellos son los que reconocen con humildad que todavía no han llegado y que tienen que seguir corriendo. Esos son aquellos hombres maduros en el reino de los cielos, que aún hay que continuar caminando. No hemos llegado a esa perfección, a diferencia de todos estos falsos maestros. Entonces la madurez espiritual, hermano, consiste en poder tener, y entiéndame de esta manera, quizás una insatisfacción santa, de decir, todavía no lo he logrado, tengo que seguir avanzando. Como decía un predicador antiguo, no soy lo que debería de ser, pero gracias a Dios no soy lo que era, aún tengo que seguir caminando. Esto significa, hermano, poder tirar por completo a la basura esa idea infantil y legalista de que agradas a Dios o te vuelves más santo por acumular ritos religiosos o acumular ciertas normas que te has puesto vos mismo, la apariencia de los días domingos o un conocimiento puramente intelectual. El creyente maduro mira el estándar de Cristo, hermano, reconoce aún la distancia que lo separa de Él y se dispone a buscar con ardor la cima más alta de la santidad. Porque ahí está nuestro Señor Jesucristo, en lo sumo. No hay más como el exaltarlo a Él. Y Él mira a su Salvador y busca llegar hacia donde Él, caminando, corriendo la carrera. Hermano, esto tiene que sacudirnos por completo también nuestro individualismo, porque la madurez en el Nuevo Testamento nunca se vive de forma aislada. Nunca se vive individualmente, solo buscando lo suyo, sino que se vive en comunidad. Y yo les exhorto el día de hoy a evaluar su caminar. Dios continúa formando a su pueblo, Dios continúa esculpiendo su carácter semana tras semana, pero por eso estamos llamados a vivir de manera coherente con el evangelio que ya conocemos y estamos llamados a perseverar juntos como iglesia local, no de manera individual, juntos, corriendo juntos. Si mi hermano en esta carrera tropieza, yo estoy a su lado para extenderle la mano y levantarlo. No para condenarlo, ni juzgarlo, ni mandarlo a una esquina y que se sienta ahí, que no hable. Sino a exhortarlo, a ganarlo para Cristo. A levantarlo. Estamos corriendo juntos en esta carrera. Y es muy fácil, hermano, caer en la soberbia de querer correr nosotros por nuestro propio carril, no importando lo que pasa a los demás. Juzgando a quienes van más lento o ignorando a los que han tropezado. Y cuando hablo de tropiezo, obviamente hablo de una caída en pecado, Pero la madurez nos llama a caminar, hermano, nuevamente en unidad, en obediencia, en fidelidad. No buscando experiencias emocionales extraordinarias, ni buscando revelaciones místicas extrañas, porque si todavía no ha aprendido a obedecer los mandamientos claros, cotidianos, indispensables, que están escritos en las Escrituras, en su Biblia, que es perdonar a su hermano, amar a su cónyuge, ser honesto, servir a su iglesia local. Entonces usted todavía, ¿qué quiere con este tipo de otras experiencias extraordinarias, emocionales en su vida? Aprenda primero a caminar juntos. Aprenda a ser disciplinado espiritualmente, a aprovechar los medios de gracia, a extender la mano a su hermano. Aprenda a renunciar a su orgullo, a sus comodidades. Y mire cómo Pablo va a concluir esta sección en el versículo 16 diciendo: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. La traducción literal, hermano, de este texto griego es sumamente militar y deportiva, diciendo: continuemos siguiendo en línea según la misma norma que hemos logrado. Y el verbo que utiliza aquí Pablo describe a un pelotón de soldados que está en una fila perfecta. Así deberían de entender la iglesia de Filipo. Un grupo de atletas
que estrictamente se mantiene en el carril en el cual le fue asignado, en el que le fue asignado en la pista, y no para ponerse zancadilla en ello ni para estorbarse, sino para correr juntos y andar. ¿Cómo camina un pelotón militar, hermano? Camina perfectamente. Aquellos que han ido al cuartel o la pre-militar saben que tienen que practicar y ensayar todos al mismo tiempo, tienen que hacer un solo sonido, levantar la pierna al mismo tiempo, caminar todos juntos, ¿no? Y Pablo le está diciendo eso a ellos. Continúen en esta misma línea, anden juntos. Pablo no está diciendo, hermano, que la vida cristiana es un desorden caótico, ni es una improvisión constante, sino que la vida cristiana se rige por principios básicos fundamentales, principios básicos que ya han sido revelados y que hay una promesa aquí, hermano, pastoral maravillosa, porque si aplicamos con constancia y fidelidad la verdad que ya hemos entendido, Dios mismo a través de su Espíritu nos irá aclarando las áreas donde tengamos dudas. Dios mismo nos va a ir capacitando, porque Dios jamás le niega luz a aquellos que caminan con integridad en la luz que ya han recibido. Lo poco que usted sabe o lo mucho que usted sabe, usted tiene que vivir eso, hermano. Usted sabe poco de las Escrituras, esfuércese para saber más, pero mientras eso pase, lo poco que usted sepa, viva conforme a lo que sabe. Sea coherente con lo que sabe. El secreto no es buscar desesperadamente lo que no sabemos y tratar de encontrar a ver qué secretos hay ahí para poder publicarlo después, que en los números, que ya sacando cuenta, que no sé qué, etc. El secreto es empezar a obedecer, hermano, lo que ya sabemos, lo que ya conocemos. Y vamos a ir creciendo poco a poco, ¿no? La gracia, hermano, de Dios produce una vida perseverante y coherente. Así que, hermanos y amigos, si sigues contemplando el cristianismo, para aquellos que no conocen al Señor, sigues contemplando el cristianismo desde afuera, déjame decirte que el Evangelio no es una propuesta filosófica abstracta para ser analizada en un laboratorio de manera intelectual, ni un club social en el cual te asocias cuando no tienes nada mejor que hacer y andas por ahí buscando un lugar donde te puedan dar activismo, actividades, reuniones para que mis hijos no se aburran, yo también, etcétera, etcétera. El Evangelio, hermano, es un llamado soberano del Dios del universo, en el cual, si lo escuchas, debes de responder con arrepentimiento y fe, porque si no respondes, va a ser usado en tu contra en el día de aquel juicio final. Cristo no vino solo a ofrecerte un borrador para que puedas borrar tus pecados pasados. Él te ofrece, hermano, tomarte por completo para sí, adoptarte de inmediato en su familia eterna y comenzar en ti una obra transformadora tan real y profunda que transformará todas tus mañanas, transformará tus prioridades y tu destino eterno. Yo no vengo aquí a ofrecerte, ten tu mejor vida aquí y ahora. Lo que ofrece el Evangelio es paz para con Dios. Paz para con Dios. Te ofrece paz en medio de la lucha, confianza, esperanza. El llamado de Dios para vos esta mañana es clara, hermano, y no admite postergaciones. Dejar de correr cansado, fatigado y sediento tras las metas que son pasajeras. Los aplausos baratos y atesorar tesoros en sacos rotos. Es mejor rendirse hoy a los pies de Cristo y comenzar a seguir a aquel que te creó y que te transforma y que te puede transformar. Así que, hermanos, al llegar al final de este tramo de la carta, la palabra de Dios se detiene frente a nosotros para exigirnos una respuesta. Yo le explico lo que dice esta parte. Ahora, ¿cómo ustedes responderán? ¿Cómo usted responderá al salir de esta puerta? La pista de carrera está trazada, ¿no? Y la tenemos todo delante. Las instrucciones han sido dadas con toda claridad a través del apóstol Pablo. Él mismo ha sido un ejemplo que se ha expuesto ante nosotros. La gran pregunta, hermano, con la que cerramos este punto es qué vas a pensar sobre este sermón, sino nuevamente qué vas a hacer con él. ¿Qué vas a hacer con lo que se te ha dicho el día de hoy? La responsabilidad de actuar ya no se queda en este púlpito, ahora está en tus manos, en tu mente, en tu corazón, y tú darás cuenta de ello al Señor. Dios no ha terminado su obra, hermano, de usted.
Por eso es que usted no puede quedarse estático. Si sos creyente, tienes que decidir hoy levantarte de tu letargo espiritual, levantarte o quitarte la autosuficiencia, hermano, y empezar a trabajar por el reino de los cielos, y no hacerlo de manera individualista, sino como hermanos, como habla este último punto. Sintamos lo mismo, preocúpate por tu hermano. No es solamente orar, no puedo yo decir, quiero orar por tal hermano, pero si yo no sé cuáles son sus aflicciones, cuáles son las cosas que pasa a él, debo de conocer a mi hermano. Practica en esta semana escribirle a algún hermano que tengas un poco más de confianza. ¿Cómo puedo orar por vos? ¿Hay algo en lo cual puedo yo orar? Y si él tiene la confianza de comentarte, pues bueno, ora y no lo divulgues tampoco, ¿no? Vamos a orar, hermanos, para terminar la predicación. Amado Padre, gracias te damos por este tiempo nuevamente que tú nos permites, en el cual abrimos tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, en nuestra flaqueza. Acuérdate, Señor, que somos hechos de polvo, y derrama tu gracia para que sigamos corriendo esta carrera, prosiguiendo hacia la meta, el llamamiento supremo, hasta que un día podamos verte, Señor, cara a cara. Hasta que un día, Señor, podamos cerrar nuestros ojos de este lado de la eternidad y abrirlos viendo tu gloria. Mientras eso pase, ayúdanos a seguir caminando, corriendo, siendo transformados a tu imagen. Moldea nuestro carácter a través de las situaciones que pasamos en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, en tu nombre. Amén. Gracias, hermano.